tema, pero sería interesante tener la resolución Del tribunal de sentencia. Vamos a tratar con Elvio ahí de conseguir entonces. Ya estamos con el viceministro de la Niñez, Eduardo Said. Eduardo, buenos días. Carlos Benítez y Marcos Benítez te saludan desde el programa Por el Imperio de la Ley. Gracias por atendernos, viceministro. Buen día, no, gracias a ustedes por la comunicación y buenos días también para la audiencia. Viceministro, queremos el día después de la interpelación de la doctora Teresa Martínez, queremos entender un poco qué conclusión tienen ustedes después de esta interpelación de la ministra. Sí, ayer fue un día, así como dijiste, ¿verdad? Fue un día clave en el cual muchas mentiras, ¿verdad? Fueron desmontadas, en el cual la verdad salió a relucir. Nosotros como equipo nunca tuvimos duda de que cuando la aliada es la verdad, la fuerza de los argumentos siempre nos va a otorgar la razón. Entonces, era una seguridad que nosotros teníamos, que estábamos en el camino correcto, y que era una campaña maliciosa, y que era una situación provocada ya por otros intereses, y que tuvo que llegar hasta esta instancia, que la Cámara, la audiencia de interpelación, y en el cual la ciudadanía pudo observar cómo la ministra contestó en forma precisa, en forma solvente, todos los cuestionamientos, las 35 preguntas que le realizó la Cámara de Diputados. Y saliendo era airosa de ello. Así mismo, o sea, esa es la percepción generalizada, creo que también hay, ¿verdad? Entonces es importante dejar bien en claro y dejar bien definida la postura, ¿verdad? Que creo que como dejó la doctora Teresa Martínez, que incluso ofreció datos estadísticos concretos en su exposición ante la Cámara de Diputados. Así mismo, es más, y también porque hubo muchos cuestionamientos con respecto a mucha satanización a la palabra género. Sí. Y ahí en la exposición justamente se pudo observar como la cuestión de enfoque de género, que no es ideología de género, no confundir eso, que el enfoque de género es un instrumento de medición para medir brechas con respecto a las diferencias entre hombres y mujeres, niñas y niñas. Y que eso no es algo que se nos ocurrió ahora al Consejo Nacional de la Niñez aplicar, sino que esto viene ya desde la política nacional, desde los planes anteriores y sobre todo la política nacional que se estableció en el año 2014, ¿verdad? Bajo el gobierno del presidente Horacio Cartes, así como dijo la ministra Teresa Martínez. Y que eso también hay que decirlo, ¿verdad? Eso no es una crítica, eso es un logro, ¿verdad? Es un logro porque se fue avanzando en la construcción de políticas públicas y se sigue como política de Estado, independientemente a cada uno de los gobiernos, se viene teniendo una línea lógica y una línea común de trabajo, ¿verdad?, para ir evolucionando en esas herramientas. Eso fue justamente uno de los puntos que la ministra en la última pregunta aclaró. Yo no critico eso, yo lo que estoy diciendo es que eso es una cuestión ya constante en el tiempo y que eso está bien, ¿verdad? Lo mismo fue también en el tema de el plan de salud, el Plan Nacional de Salud, que fue también 2013-2014, y que justamente la gente que estaba cuestionando el tema de enfoque de género era incluso la gente que tenía que aplicar esos planes de salud en su momento cuando tuvieron que estar en el Ministerio de Salud, que era el diputado Latorre. Sí, ahora, a ver un poco, viceministro, ¿cuál es la política para que podamos entender bien cuál es la política del actual del gobierno con respecto a todo este tema? Si nos podés sintetizar y explicar un poco en términos sencillos y amigables para que podamos entender todos. Bueno, la política nacional es un documento que se construyó, que se elaboró en el año 2014 y que tiene vigencia hasta el 2021.
En esa política nacional, lo que se hace énfasis es en las líneas de trabajo común, por ejemplo, la protección a los niños con respecto al abuso sexual, la protección contra la protección ante el abandono de las familias, ¿verdad? Por ejemplo, los niños que necesitan cuidados alternativos. Entonces, eso es la política nacional, cómo se va a conducir el Estado durante 10 años, por eso trasciende a los gobiernos, desde el 2014 hasta el 2024. Luego de allí se va a evaluar una nueva política en el año 2024, ¿verdad? Ya con un nuevo gobierno incluso, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿pero qué se hace entonces con eso? Como eso trasciende los gobiernos, entonces cada gobierno lo que hace es construye un plan, ¿verdad? Con respecto a esa política nacional. A esa política, exactamente, ¿verdad? Entonces, por una cuestión lógica, ¿verdad? De que tiene que tener una correlación, de que tiene que tener un relacionamiento, ¿verdad? El plan nacional se basa en la política nacional. Entonces, extrae términos y extrae lineamientos generales para utilizarlos en líneas de acción directa. Por ejemplo, ¿cuáles son una de las líneas de acción directa que porque la política te establece normativa, o sea, ¿cómo te voy a decir? Especificaciones generales, ¿verdad? Hay que proteger a los niños contra el abuso. Entonces, después, abajo, para hacerlo más sencillo para la ciudadanía, el plan te va a decir qué actores articularán esa protección. Entonces ahí vemos, cuando una niña que es abusada sexualmente llega a un servicio de salud, esa niña se le debe precautelar sus derechos, eso se debe comunicar al Ministerio Público y se le debe también a la par que se tienen que activar los servicios de protección para la misma, ¿verdad? ¿Cómo? Con un defensor de la niñez y la adolescencia que tome su caso y que establezca medidas cautelares de protección. Esas son los lineamientos generales, ¿verdad? Eso el plan ni siquiera tampoco lo dice. El plan otra vez te va a decir que se debe articular estas instituciones y luego ya cada institución, el Ministerio de Salud tiene su protocolo de actuación y ya lo va activando en una forma interna. Esa es la forma de trabajo. Claro, y con respecto al Ministerio de Educación, esa parte es la que se cuestiona más, ¿verdad? Que es lo que se quiere implementar, lo que se debe enseñarle a las criaturas. Ese punto es lo que se cuestiona un poco más. Entonces, es importante aclararle a la gente qué es lo que en ese sentido se construye o se quiere ejecutar o se quiere implementar, viceministro. Sí, justamente ese es uno de los puntos también que aclaró la ministra, que nosotros habíamos dicho en otros medios, también lo dije en PBS, también había escrito eso en el Twitter, ¿verdad? Sí. El plan solamente lo que hace es precautela derechos. ¿Qué nosotros dijimos, qué se dijo en el Plan Nacional de la Niñez y Adolescencia elaborado por el Consejo Nacional? Dijo que los niños tienen derecho a una educación sexual, ¿verdad? ¿Por qué es importante la educación sexual? Y ahí es donde también voy a hacer una pequeña reflexión. Mucha gente dice aquí en zonas urbanas, ¿verdad? En zonas ya aquí está diciendo, con nuestros hijos, no, yo me encargo de la educación de mis hijos. Cierto, ¿verdad? La familia es el primer núcleo, el primer círculo protector, el primer núcleo que va a enseñar valores, que va a enseñar una línea educativa, una línea de pensamiento con respecto a sus hijos, ¿verdad? Y lo que se tiene que hacer en las escuelas es reforzar el tema de la educación sexual, pero no una educación sexual perversa ni degenerada como se quiso instalar, sino que una educación sexual como la tuvimos todos nosotros en nuestros centros educativos. Yo me recuerdo cuando yo era estudiante de primaria y secundaria, te van enseñando en forma gradual, ¿verdad? Las partes del cuerpo, ¿verdad? Y esto cuando uno ya es adolescente te enseñan, por ejemplo, cuáles son los medios anticonceptivos, ¿verdad? Las enfermedades de transmisión sexual, los riesgos de tener relaciones sexuales a una temprana edad. Es eso lo que se precautela, ese derecho a la información. Y perdón por ser un poco brusco, no se le va a enseñar el Kama Sutra a los niños. Que los padres eso tienen que saber, ¿verdad? Y el plan no contiene
ninguna ningún material escolar, no tiene ninguna malla curricular, ningún programa de estudio, nada de eso. El plan solamente dice una oración que dice que durante el año 2019 al 2023 se tiene que implementar la educación sexual en las escuelas, en los colegios, en los centros educativos. Nada más. ¿Quién se encarga de la implementación y de la efectivización de esos derechos por parte de los niños, niñas y adolescentes? El Ministerio de Educación. ¿Cómo lo va a hacer el Ministerio de Educación? Una cuestión interna de ellos, con sus técnicos, que lo van a evaluar con los padres, y eso se va a aplicar ya con los docentes. ¿Cuál es el mecanismo y cuál es el lenguaje más adecuado para transmitirle, para enseñarle a esos niños? Eso es lo que el ministerio tiene que buscar, el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación, así mismo, ¿verdad? Ya con sus técnicos, con sus pedagogos. Y ahora lo que te pregunto, viste que lo que se cuestiona es, o sea, se puede decir, o sea, se puede enseñar, eso es lo que se teme, creo que el grupo que se opone es... que es una realidad que tampoco se puede esconder, ¿verdad? Es decirle, bueno, el niño puede también gustarle al niño la muñeca, por decirte, como siempre se dice, o a la niña una pelota. Eso es el temor del grupo que cuestiona un poco todo esto, pero de todas maneras igual hay que enseñarle porque no se puede esconder una realidad, ¿verdad? Las cosas que existen. Sí, pero también hay que poner también un alto, ¿verdad? A los grupos también fanatizados, sí, con el tema de los estereotipos que están teniendo, ¿verdad? Yo tengo una hija de 7 años, mi hija juega pelota con su primo. Sí. O sea, tampoco lleguemos a la exageración de satanizar cualquier tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces hay que también, en ese sentido, no llegar a esos extremos de no, la nena es nena, tiene que estar en la cocina, la nena tiene que ser... solamente puede cocinar. Nomás, claro, solamente en la cocina. ¿Saben? A mí me pasó una cuestión una vez cuando mi hija tenía como 4 años. Vienen y le regalan, en los cumpleaños le regalan cocinita, planchita, mesita, todas las cosas para limpieza. Y entonces vos veías los regalos de un sobrinito que tiene casi la misma edad, le regalaban a él equipos de microscopio, tipo laboratorio de química, pelota, otras cosas más y eso, completas, te voy a decir. Claro, y eso además, no sé, a nosotros mismos, viceministros, después ya de grandes, nos acostumbramos en el Día de la Madre a regalarle a mamá elementos de cocina, en vez de elementos personales. Regalarle otra cosa, sí. Mamá, regalarle otra cosa. Los elementos de la cocina, regalarle en un día cualquiera, o sea, comprar que va a ser para todo al fin y al cabo, ¿verdad? No le vaya a regalar una joya, regalarle una ropa, un perfume, así. Sí, no una plancha. Ajá. Por eso te digo, yo creo que la desconstrucción y el cambio de mentalidad no pasa todavía por esos niveles que estos grupos muy radicalizados están haciendo. Vamos acá a ocuparnos de las cuestiones que son más urgentes, de que como en las áreas rurales a las niñas se las sigue teniendo como criaditas, como a las niñas se las tiene todavía sin que asistan a los centros educativos, ¿verdad? El varón se puede ir, pero la mujer no. Y otra cosa que yo quería decirte, ¿verdad? Acá en las capitales departamentales y en el central, uno todavía encuentra una cierta, ¿cómo te voy a decir?, contención por parte de los padres hacia los niños. Andate en el Paraguay profundo. Ahí los padres no tienen lastimosamente la capacidad de otorgarle una educación sexual a los niños, a las niñas, mejor, o sea, a los niños y niñas, pero más a las niñas. Sí, así mismo. Por eso es que cuando hacen esa alegación, yo me ocupo acá de mis hijos acá. Perfecto, vos te ocupás. Entonces, contigo no es el problema. El problema está con el Paraguay profundo allá. Andate allá al Pejú, andate allá a la comunidad indígena de Barranco Apul, para que veas la miseria que en Pindo y en Caguazú, donde están allí toda una comunidad indígena, y las niñas muchas veces son reclutadas de esos lugares. Ahí está un profesor
que le enseña a 120 alumnos, que me tocó conocerlo, y el profesor tiene que hacer magia para enseñarles a ellos, y ahí vos ves la labor, y ellos tienen que enseñarle a los chicos ahí. No tienen referentes lastimosamente por parte de sus padres, porque tampoco no tuvieron la efectivización del derecho a la educación. Es ahí donde el Estado tiene que hacerse presente con este tipo de cosas. Por eso es que se habla del Estado garante. Y Ese es el hablando, punto. Eduardo, y hablando de ese Estado garante, vos dijiste en algún momento, vamos a ocuparnos de las cuestiones más urgentes y mencionaste las Así, criaditas del interior. ¿Qué hace actualmente o qué está haciendo actualmente el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia con respecto a la situación de estas criaditas, con respecto a las niñas abusadas, con sí. respecto a todas esas situaciones urgentes que se presentan con estas criaturas, Eduardo? Sí, actualmente tenemos un dato nosotros, ¿verdad?, estimativo que se hizo a través de una encuesta escolar, ¿verdad? Sí. Eso fue más o menos que se hizo en porque es difícil saber cuántas criaditas hay, ¿verdad? Perdón por el término, ¿verdad? Porque esa es una forma de trata. Una Ujú. forma de trata de personas, es un crimen, eso hay que ser claro, ¿verdad? Pero ¿cómo vos descubrís? Porque es con una modalidad de que los padres entregan a sus hijos, ¿verdad?, con otra familia bajo el resguardo de que lo van a cuidar, hacer estudiar, siendo que eso es una explotación laboral, ¿verdad? Es una de las formas, es uno de los trabajos que está justamente prohibido, una de las peores formas de trabajo que está prohibida por el convenio de la OIT. Ujú. Entonces, ¿cómo haces vos para ir? ¿Vas a hacer un censo? Nadie te va a decir, si yo tengo criadas, ¿tiene criaditas? Sí, no vas a tener el dato. ¿Es una modalidad de guarda o no judicial? No es, porque es algo ilegal y no está tampoco formalizado y ni mucho menos no vas a tener también el dato en vía judicial. Entonces, ¿cómo se hizo para extraer más o menos el número? Se hizo un censo escolar y en el censo escolar se les preguntó si vivían con los padres o no, o con quién vivían, cosas así, a los chicos. Hace ya unos años se hizo eso. Y más o menos se tiene el dato de que hay 46.000 niñas en situación de criadajo. Entonces, Eso es en todo ahora el país. de todo el país. Más o menos ese es el número estimativo que se tiene. Entonces, ahora lo que hay que hacer, estamos trabajando justamente con varias organizaciones, es tratar de construir una ley que estamos debatiendo justamente para la presentación, que estamos en etapa de construcción, y también, ¿verdad?, con fuertes campañas a nivel país para que se denuncie, ¿verdad? Hoy en día los vecinos son los grandes aliados nuestros. Hoy en día los vecinos son los que nos están denunciando los abusos sexuales. Y en el barrio todo se sabe. En el barrio la gente sabe quién tiene criadita, quién no tiene. Todos saben los vecinos. Y ese es ahora el rol que nosotros tenemos que ver y la única forma de ir combatiendo estas prácticas deleznables. Perfecto. Viceministro, muchísimas gracias por el tiempo que nos brindaste y bueno, que tengas una muy buena jornada, Eduardo Said. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y a las órdenes como siempre. Muchas gracias, hasta luego. Usted está escuchando PDS. Eduardo Said, viceministro de la Niñez y Adolescencia. Me quedo con este último dato que nos brindó el viceministro Eduardo.